A nombre del Centro de Ética Judicial, les saluda su servidor y amigo, doctor Esteban Guevara Montiel. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual me voy a permitir hablar acerca de la Organización de Estados Americanos, acerca de algunas respuestas inclusivas con enfoque de derechos ante el COVID. Cómo se ha estado manejando, cómo se ha estado realmente distribuyendo esta parte de los derechos en el tema de los derechos de las personas con discapacidad a nivel Estados Americanos, y vamos a hablar acerca de hacia una respuesta inclusiva de las personas con discapacidad frente a la emergencia del COVID-19. Principalmente vamos a hablar acerca de la situación de personas con discapacidad en las Américas, cuál ha sido la estigmatización, las barreras de acceso, la discriminación y la invisibilidad. Es decir, en el contexto actual causado por la pandemia del COVID-19, este grupo vulnerable de personas con discapacidad es uno de los más gravemente olvidados, especialmente por los mecanismos de accesibilidad que disminuyen las barreras de cotidiano que les rodean. Les dan eficacia a las medidas de prevención y atención a la emergencia. Estas recomendaciones que parecen tan obvias y fáciles de seguir, como lavarse las manos constantemente, evitar tocar superficies o mantener distancia social, constituyen una enorme barrera para las personas en situación de discapacidad. Hay personas cuya condición de movilidad de extremidades les impide propiamente el lavado de manos por sí mismo o acceder al grifo o al satinizante. Hay personas que necesitan tocar superficies para obtener información del entorno y desenvolverse. Personas que usan sus manos para desplazarse en el espacio físico, y todas ellas se encuentran por eso en alto riesgo de contagiarse y en la imposibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Incluso las instrucciones sobre cómo lavarse las manos correctamente son también inaccesibles en muchos casos para personas con discapacidad visual, y estos son apenas unos pocos ejemplos. Según los últimos datos estadísticos, y esto es muy importante, según los últimos datos estadísticos oficiales que disponemos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, más de 1 billón de personas en el mundo se encuentran en situación de discapacidad. Esto es, 1 de cada 7 personas. En las Américas, esta cifra alcanza alrededor de 85 millones de personas. A esto se suma que, como ha señalado la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la prevalencia de discapacidad aumenta en mujeres, poblaciones, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas adultas, mayores y familias viviendo en condiciones de pobreza. Y como si todo esto fuera poco, las personas con discapacidad deben enfrentar el estigma asociado a su corporalidad y diversidad, ya sea incapacidad, alguna improductividad y sobre todo la peligrosidad en la que nos encontramos. La Organización de Estados Americanos fundamentalmente establece 3 principales grupos de barreras que enfrentan las personas con discapacidad y que las ponen en el grupo de alto riesgo en esta emergencia sanitaria. Unas son las barreras ante las medidas de prevención, que es nulo o escaso acceso a la información preventiva de salud pública; las barreras ante las medidas de minimización y control de riesgos, la implementación de cuarentenas, toques de queda o programas restrictivos similares pueden implicar interrupciones en los servicios vitales para muchas personas con discapacidad, así también como para adultos mayores, y limitar el ejercicio de derechos básicos como la alimentación, el lavado y el saneamiento y las comunicaciones,
lo que conlleva propiamente en muchos de los casos y situaciones al abandono. Y bueno, tercero, las barreras ante las medidas de atención y cuidado en la salud. Esto es, si se llegaran a contagiar con COVID-19, las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras adicionales para buscar atención médica, por las dificultades de comunicación, desplazamiento y movilidad. Es más probable que corran riesgos, o sea, es más peligroso en este sentido, ya debido a problemas de salud correlativos a la discapacidad. ¿Cuál es el marco jurídico? Que esto es lo que nosotros tenemos que estar atendiendo propiamente en el sentido de las personas con discapacidad. Desde luego, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se da en 2006, firmada y ratificada por la mayoría de los estados parte de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 25 sobre salud, reafirma el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad, firmada y ratificada por 19 estados parte de la Organización de Estados Americanos, y el Programa de Acción de la Década de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, enfatizan el derecho a la prevención, acceso y atención en salud para las personas con discapacidad sin discriminaciones. En particular, cabe destacar en su objetivo 2 de salud, establece el deber de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a ampliar y mejorar y sobre todo asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud en igualdad de condiciones con las demás personas y asegurando que los servicios existentes incorporen la perspectiva de discapacidad y cuando corresponda agregar la de otros grupos en situación de vulnerabilidad y o históricamente discriminados. Esto es, también nos habla en su objetivo 13 sobre situaciones de emergencia, catástrofes y desastres. Establece que los estados deben garantizar la gestión integral de las personas con discapacidad ante una situación de riesgo, tomando en cuenta sus necesidades antes, durante y después de la emergencia, incluyendo sus productos de apoyo o medios de asistencia personal a fin de salvaguardar la autonomía, desplazamiento e independencia. Por último, el objetivo número 3 de la Agenda 2030 establece que es deber garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en sus respectivas edades y reafirma el deber de los estados de lograr la cobertura sanitaria universal, en particular, la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces y asequibles y de calidad para todas las personas. Por ello es que este documento de la Guía de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, nos llama mucho la atención, puesto que desafortunadamente en nuestro país hemos tenido algunas desfortunas o lamentables situaciones en las que no contamos con políticas públicas efectivas y de hecho en temas de salud específicamente para personas con discapacidad. Es decir, no contamos con instituciones sólidas para la atención de personas con discapacidad en cuanto a salud. Es muy lamentable escuchar noticias como la de ayer del presidente de la República, en el que desconoce incluso la existencia de un organismo como es el CONADIS. Me parece, sobre todo, no es del CONADIS, es del CONAPRED.
en donde también el CONADIS, quien es el responsable de encabezar las políticas para personas con discapacidad, se encuentra acéfala. Pero sí me llama mucho la atención las declaraciones del presidente en las cuales declara y determina que desconoce propiamente el tema de que no sabía que existía un organismo para la prevención de la discriminación, como es el CONAPRED. Me parece lamentable, sobre todo en los decretos en los cuales va a eliminar algunos fideicomisos, en el cual dejaría sin escuela a 1 millón de jóvenes con discapacidad. Esto, bueno, pues tenemos algunas fuentes en las cuales con estos decretos dejaría sin efecto la educación especial para más de 1 millón de estudiantes con discapacidad. Me parece que es el momento de poder reinventarnos y poder generar políticas públicas efectivas para la atención de personas con discapacidad en este país y sobre todo atender de manera básica y de manera puntual todo el tema de salud, reconfigurarlo y darle el orden de fortaleza a las instituciones que hoy atienden el tema de las personas con discapacidad. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho la generosidad de su atención y nos estamos viendo a la próxima.